pase lo que le pasó a la profesora. Bien. Bueno, tengan todos muy buenas noches nuevamente. En esta clase continuaremos con el tema de dinámica. Seguiremos trabajando con algunos ejemplos del tema y procedo a compartir el documento que nos acompaña en esta clase. Bueno, recapitulando un poco la clase anterior, lo que hicimos fue hablar de las leyes de Newton, de cómo aplicamos la segunda ley a los problemas de dinámica, ya sea en una situación estática o en una situación dinámica. Pero hoy día me toca hablar en particular de una situación cuando nosotros tenemos cuerpos que deslizan por el denominado plano inclinado. El plano inclinado es una superficie que respecto del suelo se eleva un cierto ángulo. Y ese ángulo es el denominado ángulo de inclinación y que define qué tan inclinado va a ser este plano, esta superficie. Y respecto a esa superficie inclinada, un objeto cualquiera va a deslizar o va a subir, porque puede darse los dos casos, que suba por el plano inclinado o puede que baje por el plano inclinado. Lo primero que debo comentarles es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de esto. Me voy a salir y les voy a mostrar el PPT de esta manera. Voy a agrandarle un poquito. Vemos nosotros el eje X siempre como un eje horizontal, ¿cierto? Así. Ese es nuestro eje X que comúnmente nosotros asociamos. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con una superficie inclinada, este eje X, que está originalmente ahí, se le da una inclinación. Entonces lo elevamos en función del ángulo de inclinación y el eje X, por tanto, dentro de este movimiento va a ser el plano inclinado. Para nosotros este va a ser el eje X, no este que está acá abajo, sino que vamos a asociar ahora al propio plano la inclinación, por lo tanto ahí está nuestro eje X. Y del mismo modo entonces, si ese es el eje X, el eje Y, que estamos acostumbrados a que sea así, vertical, también cambia y se inclina en función de un eje perpendicular al eje X que nosotros conocemos. Por lo tanto, este eje vertical que está así, que nosotros estamos acostumbrados a que esté en esa línea, ahora lo que debemos hacer es ubicarlo perpendicular al eje X del plano inclinado, porque también gira, ¿sí? Si nosotros vemos, lo que ocurre es que este punto que tiene el eje X y el eje Y se inclina en función de ese ángulo. Por lo tanto, respecto de este sistema cartesiano ahora, de este sistema de referencia, es cómo este objeto va a deslizar o va a subir en un plano inclinado. Y cuando tenemos esta situación, tenemos que hacer el análisis sobre una fuerza en particular, que es el peso. Nosotros cuando tenemos un objeto que está sobre una superficie cualquiera, como lo hemos visto en la clase anterior, si nosotros dibujamos lo que hicimos en la clase anterior, teníamos un objeto sobre una superficie de ese tipo, ¿sí? Una superficie horizontal, y decíamos que sobre este cuerpo estaba la fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso, y la dibujamos como una flecha que tiene y apunta hacia abajo. Ese es el peso. Si lo llevamos al plano inclinado, esta fuerza peso también tiene la misma forma. Siempre apunta hacia abajo, de manera perpendicular a la superficie. Y debido a eso, es que nosotros observamos, y al sistema de referencia nuevo, que es el eje X en el plano y el eje Y perpendicular a ese eje X, observamos que esta fuerza peso no está ni en este eje Y del plano inclinado, ni en ese eje X del plano inclinado. Por lo tanto, si quisiéramos aplicar la segunda ley de Newton, como sumatoria de fuerza en X o sumatoria de fuerza en Y, este peso real, esta fuerza peso, no estaría en ninguno de los dos ejes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?
o más bien, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es descomponer este peso en dos partes. ¿Por qué? Porque este cuerpo, cuando desliza, debe haber alguna fuerza que lo hace deslizar por el plano. Y esa fuerza es una parte, es un pedacito de ese peso. Entonces, una parte de este peso hace que el cuerpo deslice por el plano. Pero otra parte de ese mismo peso hace que el cuerpo permanezca pegado a la superficie. Y esa es otra parte del peso. Eso quiere decir que el peso total nosotros lo separamos en dos partes. Lo separamos en una parte que se llama el peso en el eje X y en otra parte que se llama el peso en el eje Y. Y estas dos componentes del peso son un pedacito de este peso total y que van a permitir, por un lado, que el cuerpo deslice y por otro lado, que el cuerpo se mantenga pegado a la superficie. Entonces, este peso, que es el peso total del elemento, se descompone en un peso que le llamamos el peso en X y otro peso que le llamamos el peso en Y. Y de acuerdo a la matemática y al teorema de barras paralelas, este ángulo que está acá se repite aquí. Ese ángulo de inclinación del plano se repite ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que encontramos entre estas tres fuerzas? Entre la fuerza del peso en X y la fuerza del peso en Y. Si yo traslado el peso en X hacia acá, voy a observar que se va a formar un triángulo. Entonces miren lo que va a ocurrir. Tomo el peso en X, tomo el peso en Y y traslado el peso en Y al final del peso en X. Y tomo el peso total y lo ubicamos al inicio del peso en X y hacemos el teorema, como lo habíamos comentado en vectores, utilizamos el denominado teorema del polígono. Para que quede bien el triángulo ahí. Entonces, eso es lo que se forma entre el peso total, el componente X y la componente Y, siendo el peso total, este vector que está acá, vamos a colocar con color rojo ahora, este acá el peso en X, este acá el peso en Y, las componentes X y Y son 90 grados, y el ángulo de inclinación está entre la componente Y y el peso, o sea, está acá. Entonces tenemos ese triángulo, es un triángulo rectángulo, donde el peso pasa a ser la hipotenusa, el X pasa a ser el cateto opuesto al ángulo, y el Y pasa a ser el cateto adyacente al ángulo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, en función de esto, lo que nosotros podemos hacer es aplicar ahora, por ejemplo, la función sen. Si yo aplico el sen del ángulo es el cateto opuesto, que es el peso en X, o la componente X del peso, partido por el peso total. Entonces el peso por el sen del ángulo me da el valor de la componente X del peso. Es decir, este valor depende de ese peso y por el sen del ángulo. Pero el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, eso queda escrito como masa por gravedad por el sen del ángulo de inclinación, y eso me da la componente X del peso. Es decir, estoy determinando el valor del pedacito del peso que hace deslizar al plano por la superficie inclinada. Del mismo modo, ¿qué pasa si yo ahora quiero calcular la componente Y? La componente Y es el cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, eso es la función coseno. Coseno del ángulo va a ser la componente adyacente a ese ángulo, que es el peso en Y dividido la hipotenusa, que viene siendo el peso total. Entonces, el peso total por el coseno del ángulo va a ser igual a la componente Y del peso. Y el peso es masa por gravedad por el coseno del ángulo, va a ser igual a la componente Y del peso. Entonces, de esta manera,
nosotros podemos determinar el valor de cada una de las componentes del peso y que se utilizan solo y únicamente cuando un cuerpo desliza o sube por un plano inclinado. La fuerza peso sufre esta descomposición, porque las otras fuerzas, por ejemplo la normal, estaría así, perpendicular a la superficie. Si hubiese roce, el roce iría hacia arriba. Si hubiese una cuerda, la cuerda iría también horizontalmente. ¿Y qué es lo que nos observamos? Que esta normal está en el eje Y, que la fuerza de roce está en el eje X, y que el peso en X está en el eje X, y el peso en Y está en el eje Y, por lo tanto ahí puedo aplicar sumatoria de fuerzas. Descompongo el peso en X y en Y para poder llevarlo al eje X e Y del plano inclinado respectivamente, y así poder hacer la sumatoria de las leyes de Newton. Por lo tanto, para ya cerrar la idea, el peso de un cuerpo que sube o cae en un plano inclinado lo tengo que descomponer en dos partes. Una parte del peso total hace que el cuerpo deslice y ese le llamamos el peso en X, que es masa por gravedad por el seno del ángulo. Y otra parte de ese peso hace que el bloque permanezca pegada a la superficie y ese se llama el peso en Y, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Veamos cómo aplicamos esto. Entonces aquí tenemos un objeto que tiene un sistema de poleas en un plano inclinado donde tenemos dos masas. Y ambas masas tienen el mismo valor de masa. Entonces vamos a decir que esta es la masa 1 y esta es la masa 2. La masa 1 y la masa 2 tienen 10 kilogramos de masa. La masa 1 está sobre un plano inclinado que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados y además esa superficie tiene un coeficiente de roce cinético de 0,2. ¿Por qué cinético? Porque dicen que debemos calcular la aceleración con la que se mueven los bloques. Entonces, ¿qué es lo primero que debo determinar? Que estos bloques van a tener un sentido de movimiento. Cuando un cuerpo cuelga y otro está en una superficie inclinada, como vimos recién, esta masa total va a generar un peso. El peso va hacia abajo y ese peso lo descompongo en dos, una parte en X y otra parte en Y. Por lo tanto, esta masa 2, a pesar de tener igual masa que el 1, va a hacer que el sentido de movimiento sea hacia abajo. Así se van a mover. El sentido de movimiento. Eso implica que la masa 2 cae verticalmente y la masa 1 sube por el plano inclinado con una aceleración que vamos a definir positiva. Mientras que la masa 2 cae verticalmente y vamos a definir que cae con una aceleración negativa. Entonces, así es el sentido de movimiento de este problema. La masa 1 sube por el plano inclinado debido a que la masa 2 lo tira hacia abajo y ambos bloques se van a mover con la misma aceleración. Por eso hablo de A y no digo A1 y A2, sino que la A es la misma, porque como están conectados por una cuerda, con la aceleración que se mueva el bloque 2 va a ser la misma aceleración con la que se mueva el bloque 1. Por lo tanto, una vez que ya tenemos clara la descripción de la situación, lo primero que hacemos es definir qué tipo de problema es. Y es un problema dinámico. Es un problema dinámico porque existe aceleración. Existe una aceleración. Entonces, como tengo dos masas, debo hacer el análisis de acuerdo a la segunda ley de Newton para cada una de ellas. Entonces, la masa 1 se va a mover de manera acelerada. ¿Pero en qué eje? En el eje X. Acuérdense que este plano inclinado representa el eje X. Y un plano perpendicular a este eje es el eje Y. Entonces, en el eje X, la masa 1 se mueve de manera acelerada. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. Mientras que en el eje Y, la masa 1 no se mueve, porque este bloque solo desliza por el plano inclinado y no es un conejo que va saltando, subiendo por el plano inclinado. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, porque no hay movimiento vertical de esta masa. Mientras que la masa 2 sí se mueve, pero se mueve solo en el eje vertical. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración. Pero esta aceleración es negativa, porque apunta hacia abajo. Como apunta hacia abajo un vector, siempre es negativo. Y a eso le sumamos las
ecuaciones de la fuerza de roce, que es el coeficiente de roce, en este caso cinético, por la normal. Le agregamos la fuerza peso, que es masa por gravedad, porque el cuerpo 2, o la masa 2, no está en un plano inclinado. Entonces el peso simplemente se traduce en masa por gravedad. Mientras que la masa 1 sí está en un plano inclinado. Por lo tanto, en el plano inclinado, la masa 1 tenemos que descomponer el peso. De esta manera, masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo, que se va a ser la componente X del peso de la masa 1, y el peso en su componente Y para la masa 1 va a ser M1 por la gravedad por el... No, al revés. En X es con seno y en Y es con coseno. Sen del ángulo y este es por coseno del ángulo. Entonces estos son para la masa 1 y este peso es para la masa 2. Insisto, el peso 2 o la masa 2 es simplemente el peso masa por gravedad, porque ese cuerpo no está en un plano inclinado, mientras que la masa 1 sí está en un plano inclinado, por lo tanto su peso se tiene que descomponer en X y en Y, con la ecuación que acabamos de ver. Bien, dicho eso, entonces ahora lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que están en juego. Aquí tenemos dos cuerpos que están en juego, la masa 1 y la masa 2. Entonces, tomamos la masa 1, hacemos el dibujito que lo representa, tomamos la masa 2 y dibujamos la cajita que la representa. Y ahora comenzamos a ver y a preguntarnos si en la masa 1 están las 4 fuerzas mecánicas. Recuerden que las fuerzas mecánicas que tenemos que estudiar son normal, peso, tensión y roce. Entonces, la masa 1 no está sobre una superficie horizontal, sino que está sobre un plano inclinado, entonces tengo que aquí dibujar el plano inclinado. Ahí. Bueno, cuando la masa 1 está en un plano inclinado ya sabemos que tiene el peso en X y el peso en Y. Entonces, el peso en X apunta siempre hacia abajo, por lo tanto tiene esa dirección. El peso en Y comprime el bloque a la superficie. La normal sí tiene normal porque está sobre una superficie, entonces la fuerza normal va hacia arriba, perpendicular al plano. Tiene una cuerda que lo está tirando, por lo tanto hay una tensión. Y esta superficie tiene roce, por lo tanto está presente la fuerza de roce. Y de acuerdo a lo que hemos establecido, identificamos que el peso en X, la fuerza de roce y la tensión son parte del eje X. Mientras que la normal y el peso en Y son las fuerzas parte del eje Y. Entonces cuando yo aquí al inicio dije la masa 1 tiene sumatoria fuerza en X y tiene sumatoria fuerza en Y, me refería a que en el eje X van a estar estas tres fuerzas y en la sumatoria de fuerza en Y van a estar esas dos. Por otro lado, la masa 2, ¿qué fuerzas están actuando sobre ella? Tiene peso, su peso, le vamos a llamar el peso 2, y hay una cuerda que la está sosteniendo. En este caso es la tensión. Y la tensión en la cuerda es una sola. Por lo tanto, la tensión de la cuerda para la masa 1 es la misma tensión de la cuerda para la masa 2. Porque como es una cuerda, es la misma cuerda que conecta ambas masas, la tensión es la misma. Y de acuerdo a SDCL, observamos que como el cuerpo está en el aire, no tiene fuerza roce y tampoco tiene fuerza normal. Porque esas fuerzas aparecen cuando el objeto está ubicado sobre una superficie. Entonces, estas dos fuerzas son partes del eje Y. Por eso, la masa 2 solo tiene sumatoria de fuerzas en el eje Y y no en el eje X. Bien, entonces ya teniendo listos los diagramas de cuerpo libre y hemos identificado cuál es el eje respectivo de cada una de las fuerzas, ahora aplicamos la segunda ley de Newton para cada una de ellas. Vamos a partir por la masa 1. Entonces, para la masa 1, aplicamos por un lado sumatoria de fuerza en X igual a M por A. Y por otro lado aplicamos sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Solo para la masa 1. La masa 2 todavía no la vamos a considerar. Entonces, esto dice suma las fuerzas en X e igual a M por A, a la masa 1. ¿Ok? Entonces, en el eje X tenemos la tensión y voy a definir que hacia arriba es positivo
y hacia abajo es negativo, en el plano inclinado. Lo que yo hago cuando estudio un plano inclinado es decir, hacia dónde se mueve el objeto, si es que se mueve. Se mueve en este caso hacia arriba, ok, para arriba es positivo, para abajo es negativo. Si cae o baja en el plano inclinado, para abajo es positivo y para arriba es negativo. Es decir, yo pongo positivo hacia donde el objeto se mueva. Pero da lo mismo, ustedes definan para dónde quieren colocar positivo o negativo. Entonces en este caso la tensión va a ser positiva, el peso en X es negativo, la fuerza de roce es negativa y esto igual a M1 por A. En I tenemos que la normal es positiva, el peso en I es negativo y eso es igual a 0. Y fíjense lo que obtengo aquí rápidamente del eje I, que la normal es igual al peso en I, porque paso el peso en I hacia el otro lado. Entonces la normal va a ser igual a el peso en I, que en el plano inclinado es la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces quedaría normal igual a la masa 1 son 10 kilogramos, la aceleración de gravedad es 9.81 y el ángulo de inclinación son 30 grados. Entonces si multiplicamos esos tres valores, quedaría 10 por 9.81 por coseno de 30 y eso da 84.95 newton. Entonces, esto da 84.95 newton. Recuerde que el producto kilogramo metro sobre segundo cuadrado, eso da newton. Y no confundir la n de fuerza, que la dejamos sin paréntesis, con la n entre paréntesis que representa la unidad de medida de newton. ¿Ya? Entonces, para la sumatoria de fuerzas en I en la masa 1, encontré la fuerza normal. ¿Por qué? Porque conocía el peso en I. Entonces la normal es igual al peso en I. Por otro lado, me voy a la masa 1 en la sumatoria de fuerza en X y reduzco todas estas fuerzas que aparecen acá. La tensión, no sé cuánto vale. El peso en X es la masa 1 por la gravedad, por el sen del ángulo. La fuerza roce es el coeficiente de roce por la fuerza normal, y eso es igual a la masa 1 por la aceleración. Conozco varios valores, sustituyo esos valores conocidos. La tensión menos la masa 1, que son 10 kilogramos, por 9.81, que es la aceleración de gravedad, por el sen de 30, que es el ángulo inclinado, el coeficiente de roce, que vale 0,2, la normal, que vale 84.95 newton, la masa 1, que son 10 kilogramos, y la aceleración, que es mi incógnita. Voy a colocar ahí una rayita para que no se vaya a confundir. Estos valores yo los puedo reducir, esos y esos. Los puedo reducir. Entonces, si multiplico 10 por 9.81 por seno de 30, eso da 49.05. Y queda en newton. Y el 0.2 por el 84.95 da 16.99. Entonces, estos los puedo juntar, la tensión la dejo ahí, y menos 49.05 menos 16.99, eso da menos 66.04 newton. Y eso va a ser igual a 10 kilogramos por A. Y llego a esa ecuación en el eje X, la cual no puedo seguir resolviendo porque tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué me está diciendo esto? Si yo quiero determinar la aceleración, necesito conocer el valor de la tensión. Entonces, para la masa 1, le apliqué sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en X, y ya no puedo hacer nada más. Pero me falta la masa 2, porque la masa 2 yo todavía no hago ningún análisis. Entonces me voy a la masa 2. Y en la masa 2 tenemos que hay dos fuerzas que están actuando sobre ella. Está la tensión, tengo que aplicar sumatoria de fuerza en I igual a M por menos A. Recuerden que esto es menos A porque va hacia abajo. Entonces está la tensión menos el peso 2 igual a la masa 2 por menos A. La tensión no tengo idea cuánto vale, la masa 2 es la masa, o sea, el peso 2 es la masa por la aceleración de gravedad por menos la aceleración. Luego sustituyo los valores conocidos, la masa 2 son igual 10 kilogramos, la gravedad vale 9.81, la aceleración de gravedad, la masa 2 sigue siendo 10 kilogramos y eso por menos A. Entonces llego a esto, que la tensión menos 98.1 newton
es igual a 10 kilogramos por A, por menos A. Y al igual que la sumatoria de fuerza en X, llego a esta ecuación donde tengo las mismas dos incógnitas. Tengo como incógnita la tensión y la aceleración, esta le vamos a llamar ecuación 1, y tengo como incógnita la tensión y la aceleración con la ecuación 2. Entonces, ¿qué se hace en este caso? En este caso, para resolver, debemos generar, o se realiza, un sistema entre la ecuación 1 y la ecuación 2. O sea, tengo que hacer un sistema de ecuaciones entre esta y la otra que obtuve tanto para la masa 2 como para la masa 1. Entonces escribo esta ecuación, T menos 66.04 newton igual a 10 kilogramos por A, que es la ecuación 1, acá, y escribo la ecuación 2, T menos 98.1 newton igual a 10 kilogramos por menos A. Y yo esto lo voy a resolver por reducción. Los sistemas de ecuaciones se pueden resolver por tres métodos: reducción, igualación o sustitución, el que ustedes quieran. A mí me acomoda mucho la reducción y por eso tomo este camino. Perdón. ¿En qué consiste la reducción? Consiste en eliminar aquella incógnita que no me interesa. En este caso yo quiero calcular la aceleración. Entonces, para calcular la aceleración tengo que eliminar la tensión. Y para eliminar una incógnita, debo conseguir que tengan el mismo valor. En este caso, la tensión es la de arriba y la de abajo tienen el mismo valor, que es un 1. Pero debo conseguir que una sea negativa y la otra sea positiva. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación inferior por menos 1 para que esta tensión quede negativa. Y la ecuación de arriba no le hago absolutamente nada. Entonces pasa a ser tensión menos 66.04 newton igual a 10 kilogramos por el valor de A, y abajo este menos 1 le cambia el signo a todos los elementos. Menos tensión más 98.1 newton igual a 10 kilogramos por A, y queda positivo porque menos por menos da más. Hacemos una rayita y sumamos hacia abajo. Al sumar, 1 menos 1 da 0, y menos 66.04 más 98.1, eso da 32.06. Y 10 kilogramos más 10 kilogramos de A, esos 20 kilogramos de A. Entonces, 32.06 newton dividido en 20 kilogramos nos da el valor de la aceleración. Y eso es 1.603. Y esto queda en metros sobre segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. Ahora, ¿por qué me queda en metros sobre segundo cuadrado? Porque el Profe, newton, ¿sí? profe, porque ahí al multiplicar por menos 1 abajo no le dio menos 10. Porque el A es negativo. Entonces, si yo Y los tengo... 10, y los 10 kilogramos, que ahí serían 10 positivos menos por 1 negativo. Sí, lo que pasa es que cuando yo tengo que dos elementos forman un solo término, ese Ah, ya, 10 ya, ya, ya. kilogramos por menos A es lo mismo que yo tenga menos 10 kilogramos por A. Es lo mismo. Y eso lo puedo escribir así incluso, porque el signo negativo involucra los dos elementos cuando forman uno solo. Entonces, al multiplicar por menos 1, pero muy buena la pregunta, porque esto yo he visto que cometen algunas veces esa situación, que no está bien. Ese menos le cambia el signo a los dos. No es que este quede negativo y este quede positivo. Ya, así que ojo con eso. Bien, buena pregunta igual. Profe, yo también tengo otra pregunta. Dígame. Cuando suma ahí el 66, no sé cuánto, que no veo bien, a ver, 0,4. 04, Ujú. ya, más 98.1, ¿cierto? ¿Sí? Y menos por más da más. Ah, está bien, Más. profe. Ya, eso era. Ok. Eso era, Bueno. ese era mi aporte, gracias. Ok, Georgina. Bueno, como les decía, el newton es kilogramo por metro dividido en segundo cuadrado. Y si lo dividimos en kilogramo,
ese kilogramo con el kilogramo se simplifican y queda el metro sobre segundo cuadrado. Por eso llegamos a esta unidad de medida para la aceleración. Bien, entonces aquí hemos mostrado una situación dinámica en la que estamos en un plano inclinado unido a un objeto que está colgando y están conectados por la misma cuerda. Se analizan la situación dinámica en primera instancia, luego se hacen las sumatorias de fuerzas respectivas y se encuentra el resultado a través de un sistema de ecuaciones. Bueno, esta situación tiene un símil, tiene algo parecido, pero no en un plano inclinado, ahora es en un plano horizontal. Tenemos dos cuerpos en este caso, una masa A y una masa C. La masa A tiene 20 kilogramos y dicen que el coeficiente de fricción estático entre el cuerpo y la superficie es de 0,45, es decir, aquí hay un coeficiente de roce que tiene características de estático. ¿Por qué? Porque este sistema está quieto. El sistema anterior tenía aceleración, ¿cierto? Se movían con una cierta aceleración, incluso la aceleración es nuestra incógnita, entonces calculamos la aceleración. Pero aquí el sistema está quieto, está en reposo, entonces nos piden determinar cuál es el valor de la masa C máxima que yo puedo colocar acá, de tal manera que el sistema esté en equilibrio y no se mueva. Entonces, lo primero que definimos es que estamos en una condición de estática. ¿Y qué implica que estemos en estática? Bueno, implica que para la masa A, como está sobre una superficie, se debe cumplir que la sumatoria de fuerza en X tiene que ser 0 y la sumatoria de fuerza en Y tiene que ser 0. Y para la masa C, la sumatoria de fuerza en Y tiene que ser 0. Porque como lo vimos recién, cuando hay un cuerpo que está colgando de una cuerda, sobre él van a actuar dos fuerzas, el peso y la tensión, y esas son partes del eje Y. Por lo tanto, vamos a tener solo sumatoria de fuerza en Y para la masa C. Y a esto le agregamos que vamos a tener la fuerza peso, masa por gravedad, y vamos a tener la fuerza de roce, que es el coeficiente de roce estático por la normal. Y aquí en este caso, como no hay plano inclinado, no tenemos que trabajar con estas fuerzas, no tenemos que trabajar con la descomposición del peso, porque esa descomposición de peso se da solo cuando trabajamos en un plano inclinado. Entonces, como aquí esto es horizontal y este cuerpo está colgando, nos olvidamos de la existencia del plano inclinado. Hacemos el diagrama cuerpo libre. Y en este caso voy a hacer el diagrama cuerpo libre sobre el dibujo, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer el DCL. Voy a borrar el coeficiente de roce para que me quede espacio para la fuerza. Para la masa A, entonces tenemos que está sobre una superficie, por lo tanto está la fuerza normal. Hay una cuerda que lo está tirando, por lo tanto esa cuerda genera la fuerza tensión. Está la fuerza de roce, porque dijimos que aquí está el coeficiente de roce estático, entonces está la fuerza de roce hacia el otro lado. Y está el peso. Igual me molestó el coeficiente de roce. Esperemos. Y está el peso apuntando hacia abajo para la masa. Entonces, en este caso, para la masa A están todas las fuerzas de tipo mecánico. Está el roce, la normal, la tensión y el peso. Pero para la masa C está simplemente su peso, este es el peso ¿no? Y está la fuerza tensión de la cuerda. Y esta tensión con esas son las mismas. Entonces, ahí tenemos el diagrama cuerpo libre para cada uno de ellos. Y ahora debemos aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces partimos por la masa A. Sobre la masa A tenemos que la sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, en el eje X encontramos la tensión y la fuerza roce. La tensión menos la fuerza de roce es igual a 0. Bueno, la tensión va hacia la derecha, para allá es positivo, la fuerza roce va hacia la izquierda, para allá es negativo. Y en el eje Y, la normal hacia arriba es positivo y el peso hacia abajo es negativo. Entonces, ¿qué encuentro? Por un lado encuentro que la tensión es igual a la fuerza de roce y por otro lado encuentro que la normal es igual al peso en A. La fuerza de roce y el peso pasan hacia el otro lado de la igualdad con signo positivo. Ah, por eso está equilibrio, porque las fuerzas son iguales. Entonces, si la tensión tira para allá, hacia la derecha, y la fuerza de roce tira hacia la izquierda, y son iguales, el cuerpo no se mueve. Es como tirar la cuerda si generáis la misma fuerza en los dos sentidos, el cuerpo no se mueve, está quieto. Entonces la tensión
va a ser igual a, la fuerza de roce es el coeficiente de roce estático por la normal. Defino la fuerza de roce. La normal es igual a la masa por la gravedad. ¿Qué valores conozco? Conozco la masa y la gravedad, porque la masa del cuerpo A es de 20 kilos. Entonces la normal va a ser igual a 20 kilogramos por 9.81. Entonces 20 por 9.81, eso da 196.2 newton. Y ahí encontré el valor de la fuerza normal. Entonces ahora ese valor de fuerza normal lo voy a sustituir ahí para poder encontrar la fuerza tensión. Entonces la tensión va a ser igual al coeficiente de roce, que vale 0,45, que es un dato, y eso por los 196.2 newton. Y eso da 88.29. Fantástico. Entonces de la fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y, pude encontrar dos fuerzas que son siempre incógnitas, la tensión y la normal. ¿Por qué? Porque son iguales a la fuerza de roce, la tensión, y la fuerza normal igual al peso. Pero no me preguntaban ni la normal ni la tensión, porque la pregunta es que calcule el peso de la masa C de tal manera que el cuerpo permanezca en equilibrio. Entonces me tengo que ir a la masa C. Y en la masa C tengo que aplicar sumatoria de fuerza en I igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? La tensión menos el peso C igual a 0. Ah, entonces la tensión es igual al peso en C. Y el peso en C es masa por gravedad. Masa de C por la gravedad. Entonces la tensión dividido en la gravedad va a ser igual a la masa C. ¿Cuánto vale la tensión? Ah, la tensión valía 88.29 newton. Listo, ahí toma sentido. ¿Y la gravedad? Bueno, la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo divido eso, divido 9.81, da que la masa C tiene un valor de 9 kilogramos. O sea, la masa máxima que yo puedo colocar en este lugar es de 9 kilogramos para que el sistema esté en equilibrio. Es decir, si yo coloco 9 kilos y medio en la masa C, el sistema se va a mover y el bloque A se va a deslizar y la masa C va a caer. O sea, 9 kilos como máximo, el elemento va a permanecer en equilibrio. Si le coloco 8, si le coloco 7, si le coloco 6, si le coloco 5, va a seguir estando en equilibrio. Pero si le coloco 9.2 kilogramos, el sistema se va a mover. Entonces aquí resolvimos el mismo sistema, pero sin plano inclinado y en equilibrio, en reposo, donde la sumatoria de fuerza en todos lados tiene que ser igual a 0. Entonces aquí tenemos dos buenos ejemplos para ir comparando, cómo ir trabajando. Cuando hay aceleración, el primero, y cuando no hay aceleración, el segundo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Profe, lo que pasa es que cuando estaba explicando la primera parte, cuando tenía movimiento, se me fue la señal. Mire, ¿Cuál? adelante un poco el ejercicio anterior. ¿Ya? Cuando en el DCL, Uh-huh. abajito dice masa 1, ¿Sí? ya, esa parte me la perdí toda. Me llegué justo al final cuando dio los resultados. Mira, lo que pasa es que la masa 1, como tiene un movimiento acelerado, en el eje X del plano inclinado se mueve con aceleración. Entonces la sumatoria de fuerza en X es igual a la masa 1 por la aceleración. Y esa misma masa, en el eje Y, la sumatoria de fuerza es 0, porque no se mueve en el eje Y, desliza solo en el plano X. Entonces, sustituimos las fuerzas que están acá, que son la tensión, el peso en X y la fuerza de roce. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Y en el eje Y tenemos la normal, el peso en Y igual a 0. Si yo despejo acá, me queda que la normal es igual al peso en Y, porque el peso en Y lo paso hacia el otro lado con signo positivo. Entonces, me queda ahí esta igualdad. Y el peso en Y, en el plano inclinado, es masa por gravedad por el coseno. Entonces, sustituyo su definición, reemplazo valores y encuentro el valor de la normal. Ese valor de la fuerza normal, que encontré de acuerdo a la sumatoria de fuerza en Y, después la utilizo en la sumatoria de fuerza en X para la misma masa, porque aparece la fuerza roce.
y la fuerza de roce es el coeficiente por la fuerza normal. Y luego desgloso estas fuerzas. El peso en X en un plano inclinado es masa por gravedad por el sen del ángulo, la fuerza de roce es μ por la normal, la masa y la aceleración. Sustituyo los valores conocidos. La masa vale 10, la gravedad vale 9.81, el ángulo de inclinación son 30, el coeficiente de roce son 0,2, la fuerza normal la encontré y valía 84.95, la masa vale 10 y la tensión con la aceleración son incógnitas, no sé cuánto valen. Entonces reduzco los valores y llego a esta ecuación. Y esa ecuación la mezclo con la ecuación de la sumatoria de fuerza en I para la masa 2. Y ahí hago el sistema. Ya, profe, eso era porque Ok. la otra parte la entendí, lo escuché. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, eso es lo que quería comentarles en esta clase. Voy a compartirles este documento una vez cerremos la clase. Y lo otro también que quiero compartir con ustedes es la guía de ejercicios, que se las voy a compartir al tiro en el chat. En este caso, en esta unidad, la guía de ejercicios va como documento, ¿ya? No la vamos a trabajar como, como lo hemos hecho en las otras oportunidades que tienen que entrar al ambiente de aprendizaje y resolverlo. Acá vamos a tener una guía lista en PDF y que se las voy a mostrar ahora también, junto con la compartírsela. Ahí se las mandé por el chat para que puedan acceder a ella. Y la voy a... ahí la estoy compartiendo. Ya está compartiéndose. Bueno, esta es la guía. Entonces, ejercicio clase a clase de dinámica de la partícula. Ahí tienen los aprendizajes esperados, la unidad, un cuadrito resumen. Y aquí vienen los ejercicios. Y vienen con un cuadro que permite tomar lo que hemos hecho ahora, que es identificar si es estático o dinámico. Eso es lo que tienen que escribir acá donde dice identificación del problema. Aquí escribir si es un problema de estática o dinámica. En las ecuaciones a utilizar, deberían escribir, si es que les acomoda, la condición de movimiento para cada uno, si la sumatoria de fuerza en X es 0 o es igual a m por a, etc. Hacer el DCL, escribir los datos que les entregué el ejercicio y hacer el desarrollo matemático en ese cuadro, ¿ya? Ahora, si no lo imprimen esto, no es necesario que lo impriman, lo pueden tener en su computador y hacer el desarrollo en el cuaderno. Y tomar este cuadrito como un camino solamente, o más bien como los puntos que tienen que ir siguiendo para obtener un buen desarrollo dentro del problema. Todos los ejercicios vienen con la solución. Y tienen 15 problemas, 15 ejercicios para resolver. Este ya lo acabamos de hacer, así que ya lo tienen resuelto. Hay otros por ahí que se pueden volver a repetir. Pero bueno, esta es la guía de ejercicios que les acabo de compartir para que ustedes puedan ir trabajando. Por lo tanto, las próximas clases de la semana que sigue, yo me voy a conectar simplemente para poder aclarar dudas. Son ustedes ya los que tienen que empezar a trabajar. La fecha de la prueba, yo no sé si la cambié ya acá. Voy a revisar. Déjenme un segundito para que lo sepan e indicarles claramente cuál es la fecha de la evaluación. Por ahí me comentaron que esto fue compañeros de ustedes me dijeron que ayer en una reunión con mecánica, estas reuniones que se hacen, no les dijeron que a la vuelta de la semana de descanso no iban a haber pruebas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a dejar la prueba para la semana del 5 al 6 de julio, ¿ya? Para la primera semana de julio. Ahí van a estar llenos de pruebas, ¿ya? Así que voy a Profe, se suponía Profesor. que había una prueba el 15. Sí, pero el 15 no va a ser la prueba. ¿Por ¿Qué qué? semana de descanso, profe? ¿Cómo? ¿No saben? No, pues, profe, si ando más perdida que Teniente Bello. Ya, ok, Georgina. Adam, ¿tenías una pregunta? ¿Ah? No, profe, es ¿No? más que nada una sugerencia, o sea que vamos a descansar una semana, pero a lo que volvamos, lo vamos a volver a estresar en la primera semana. Es como, no Sí, sé, pues irónico un poco. es irónico, yo les dije en un principio que, a ver, mira, nosotros
teníamos la prueba planificada ahora para el 15 de junio. 15 de junio es la otra semana, el día martes. Yo ya vi toda la materia y así en una burrada podría decirle ya, chiquillos, la prueba va a ser la próxima semana, sí o sí. Y tendríamos la clase del día, el martes 15 como para preguntar y el jueves 17 sería la prueba. Y tendría la semana de descanso. Pero lo dijimos, no sé si lo comenté con ustedes o con otras secciones, pero esta semana de descanso, yo les dije, a la vuelta van a estar plagados de pruebas. Y tiene que ser así porque Profesor, es la primera semana de julio y el semestre termina en la última semana de julio. Y la última semana de julio son los exámenes. Entonces quedan en rigor 2 semanas para tomar la última prueba. Entonces el mes de julio para ustedes va a ser bien agitado. Bien agitado. Emiliano, lo profesor, escucho. ¿Sí? pero el factor no es tener producto. Yo estoy preparado para la prueba del 15. Y la semana, se supone que la semana de descanso es el 20. La semana del descanso es del 21 al 28, claro. Entonces, no veo dónde puede haber el problema ahí. Por lo menos yo en lo personal estoy preparado. Entonces, si bien es cierto, profesor, si nosotros nos venimos después del 15, o sea, perdón, después llegamos al 26, yo tengo un trabajo súper importante con usted. Y fuera Claro. de eso tengo otros trabajos más, pues entonces yo creo que en lo personal no es necesario correr las pruebas del 15. O sea, a título personal mío, ¿ah? Que quede claro. Sí, por supuesto. Gracias por tu comentario, Emiliano. Ahora, no sé qué opina el resto. Yo hoy día terminé la materia, ya vimos varios ejemplos, la guía está compartida y lo que depende es de ustedes. La prueba yo la podría colocar para el día jueves y recuerden que la modalidad sigue siendo la misma, que tienen 24 horas para responder, un solo intento en 1 hora y media. Profe, pero igual no todos tenemos el tiempo que tiene él, po, el compañero. No, Por eso, yo dije que estaba preparado. sí, ok, Yo estoy tranquilo, preparado sí, para la sí. prueba. No hay Y problema. po, lo que pasa es que algunos igual trabajamos y estamos como medio Repito, yo también ocupaditos. No sé si trabajo. el compañero se le habilita a él y nosotros lo hacemos después, po. No, aquí tiene que ser todo junto, eso no es una posibilidad. Bueno, lamentablemente la decisión la tengo que tomar yo. Y dentro de Los la... otros compañeros si están preparados igual, po. Sí, Paula, ¿quieres decir algo? Hola, profe. Hola. Profe, yo no me siento preparada porque yo igual trabajo, tengo una hija, estudio otra carrera y en verdad creo que si puedo estudiar durante una semana más, estaría bien. Yo no me siento preparada, no creo que me saque buena nota si la doy la otra semana. Ok. Igual, profe, a mí me iría súper mal. Bueno, la decisión la tengo que tomar yo y mis intenciones desde un principio eran poder dejar la prueba para la primera semana de julio, entendiendo que la próxima semana las clases que están destinadas para que ustedes puedan ejercitar, puedan estudiar y complementar ese estudio. Yo sé que, claro, es una semana de descanso académico, pero ustedes siguen con sus funciones laborales, o sea, más allá que no se conectan a las clases a las 6:30, igual siguen trabajando y los tiempos siguen siendo cortos igual. Eh, Entiendo la postura de Emiliano también, que también tiene mucho trabajo y todo, pero si una semana más o una semana después alguien que está bien preparado y que siente la capacidad de rendir una buena evaluación, eh, no creo que altere mucho. Así que la prueba la vamos a cambiar un poco, pensando en la No, gran si no es mayoría. eso, profesor. No es No, eso. sí, Si te yo no es entiendo, que Emiliano. el factor no es tener producto, pero ¿sabes lo que Claro, pasa? Yo lamentablemente este ramo lo boté. Independientemente, yo también trabajo, me levanto a las 3 de la mañana y trabajo hasta las 4 de la tarde porque yo trabajo en la feria. Y el único día que tengo descanso es el día lunes. Ahí para los colegas, para los compañeros. Pero ¿sabe cuál es el problema, profe? Que después de vuelta, yo tengo trabajo con usted, tengo un trabajo que es de geomecánica. Entonces, la verdad que yo, de aquí al 15, la prueba estaba programada para el 15. Entonces, del 15 al 21 son 6 días, pues, profe.
Estoy de acuerdo que si la prueba fuera haber sido el 22 o el 23, pero el 15. Como Emiliano, no te entendí esta última parte. Que la prueba estaba asignada para el día 15. Sí, para el martes. El receso o la semana de descanso empieza el 21. Sí. Entonces yo no veo dónde está en casilla el problema. No, el problema está, Emiliano, en que, de acuerdo a las planificaciones que llevamos, la próxima semana no cumpliríamos con esa lógica de dar tiempo para que ustedes pregunten y puedan preparar la prueba. Ese es el punto. Que si tú miras la realidad de la otra unidad, lo que hemos hecho es dejar siempre una o dos clases para que ustedes preparen la prueba y puedan preguntar. Yo me conecto y les digo, ¿tienen preguntas? Ya, si no tienen preguntas, la clase está para que puedan estudiar. Eso, desde mi punto de vista, es importante que lo tengan. Y si no lo hacemos así, si no tenemos ese punto y yo digo, oye, la prueba es para el 15, no voy a cumplir con esa planificación, porque no va a estar esa clase de aclarar dudas, esa clase de retroalimentación, etcétera. Y por tanto me siento obligado desde ese punto de vista a poder cambiar la prueba para el 6 de julio, para la primera semana de julio, que no es a la vuelta de la semana de receso, es a la semana siguiente de la vuelta de la semana de receso. O sea, esas clases que vamos a tener Profe, a la no, vuelta de la está bien, no hay semana, problema. No ¿sí? se preocupe, estoy claro, la, no se preocupe. Pero eso sí, como se hizo ese cambio y como yo tengo la disertación de electrotecnia, o sea, fundamento de la electrotecnia, si ahí se me genera un conflicto, profesor, yo ese día que tengamos que hacer la disertación no la voy a hacer. Emiliano, está bien, esas son decisiones que tú vas a tomar y eso lo tienes que Me molesta, que me molesta, profesor, también. También póngase en mi postura y en mi posición. Sí, aquí las decisiones, Emiliano, yo puedo comprender muy bien lo que tú puedas estar viviendo, cuál es tu mirada, pero yo como profesor tengo que mirar no solo por un estudiante, sino que por la gran mayoría y de acuerdo a lo que yo creo que es lo mejor para ustedes. Si tú tomas esa postura, bueno, es tu decisión, es tu mirada, es totalmente válida y tú verás ahí, de acuerdo a tu carga académica, cuál va a ser la decisión que tomas. Ahora, académicamente, una cosa con la otra no se mezclan, están en semanas totalmente distintas y la educación superior es así. Es exigente y más para estudiantes que están en el programa vespertino. Así que yo entiendo tu postura y bueno, tú tomarás las decisiones que creas que son convenientes. ¿Ya? Bien. Entonces, Profe, ay, diga, perdón, profe, sí, explíqueme por Georgina. qué hay semana de vacaciones que estoy más colgada. Oh, no tengo idea, Georgina, eso fue una decisión institucional. Todo INACAB a lo largo de Chile tiene esa semana de vacaciones, esa semana de descanso. Así que nada, pues no le puedo dar otra respuesta. Eh, Ah, Llegó ya. esa decisión desde la jefatura, desde el Olimpo, y todos tenemos que tomar esa semana de descanso. Si me preguntas si estoy de acuerdo o no, no estoy tan de acuerdo porque yo prefiero terminar el semestre antes, pero también entiendo que hay un contexto y que es una decisión administrativa en función de muchas cosas que están pasando hoy en día, de tiempos con El asignaturas. el Claro, estrés, profe. así que bueno, hay Sí. que adaptarse a eso y hay que tomárselo con más calma. Así que bueno. Lo hablo a lo personal porque me estoy volviendo loca con todo esto me estoy haciendo PCR cada 2 semanas por el miedo a contagiarme y de verdad que es súper fome. Sí, hay una cuota de estrés muy grande a nivel social, entonces yo creo que puede venir bien para muchos. Bien, Sí, bueno, profe. eso Ya, muchas gracias. Que quería. esté bien. Cuide. Ok, igual. Paula, no sé si quieres decir algo o se te quedó la mano levantada antes. No, se me quedó la mano levantada, pero igual que podemos después hablar. Por Sí, no favor. hay problema. De Ya. ahí cuando terminemos la clase le llamo para que podamos conversar. Ya chicos, eso entonces. La próxima semana entonces nos conectamos para poder hablar respecto de
de la evaluación, de desarrollar algunos ejercicios, al igual que la clase del jueves. Y bueno, la fecha de la prueba es en la primera semana de julio, para que puedan prepararla de mejor manera. Que tengan un buen descanso. Paula, la llamo a continuación por Teams, ¿ya? Ya, profe, gracias. Muchas Ya. gracias, profe, que esté bien, cuídese mucho. Chao, igual ustedes.